Bueno, continuando con nuestras cartas de control Chuhar, vamos a presentar la última carta de control, que es la carta de control para observaciones individuales. Es decir, aquí el subgrupo... Profe, ¿puede hablar más duro que no se le escucha? Sí, claro. Aquí el subgrupo obviamente carece de un número importante de observaciones. Aquí simplemente por situaciones especiales solamente hay una observación por subgrupo. ¿Qué situaciones especiales? Por ejemplo, los costos para hacer un análisis o la dificultad de tomar una muestra conlleva a que no se tenga muchas observaciones en el subgrupo. Cuando se presenta este tipo de inconveniente, Chuhar presenta este tipo de carta de control de observaciones individuales. ¿Qué implica tener una sola observación por subgrupo? La dificultad está en la medida de variabilidad. Recuerde que el estadístico más sencillo de variabilidad es el rango. Y el rango mínimo se necesitan dos observaciones para poder calcularlo. Un valor máximo menos un valor mínimo, que es la definición de rango. Pero si se tiene una sola observación, ¿cómo se evalúa la medida de variabilidad? Chuhar presenta este procedimiento para determinar esa medida de variabilidad. ¿Qué realmente hace Chuhar? Toma el valor presente de la observación en el subgrupo I y le resta el valor presente de la observación del subgrupo anterior. Es decir, calcula un rango, pero entre subgrupos. Es por ello que se conoce como rango móvil. Y determina también, obviamente, si se tiene un rango en el mismo procedimiento, se calcula un promedio de esos rangos. Es claro cómo se calcula el promedio, ¿no? Como se tiene una observación en cada subgrupo, entre la cantidad de subgrupos y se obtiene el promedio de ese subgrupo. Los límites de control. Obviamente los límites de control van a depender de cuántas observaciones se toman en cuanto a los subgrupos involucrados. Si, por ejemplo, se toma la diferencia entre el primero y el segundo subgrupo, se toman realmente dos subgrupos. Pero si la diferencia se hace entre el primero, segundo y tercer subgrupo, se toman tres subgrupos. Entonces, el D4, que ustedes ven como una constante aquí, va a depender del número de subgrupos que se tomen para calcular ese rango móvil. Aquí vamos a tomar dos subgrupos, simplemente, para calcular el rango móvil. D4 y D3, obviamente ya ustedes conocen dónde se obtiene la tabla de constantes, pero recuerden que en la tabla de constantes no aparece n igual a 1. Como no aparece n igual a 1, vamos a tomar n igual a 2 para dar, obviamente, criterio a este 2 que ustedes ven como subíndice, que está indicando que se está tomando dos subgrupos para poder calcular el rango. Observen que en el concepto tradicional el rango se calculaba en el mismo subgrupo, porque se tenía n observaciones y simplemente se tomaba el rango, el valor máximo menos el valor mínimo de ese subgrupo. Pero como se tiene solo una observación por subgrupo, aquí se van entre subgrupos, se va a calcular el rango. Estos serían los límites de control para fase 1, para el caso de la medida de variabilidad. Y para el caso de la medida de localización, que es el promedio, este serían los límites de control. Estos límites de control lo establece Vargas en su libro, donde se toma la constante A2 para un tamaño de subgrupo 2. Recuerden que
se toma el tamaño de subgrupo 2 simplemente por conveniencia, ya que realmente el tamaño real es 1. Se toma 2 es porque se está trabajando o se está tomando 2 subgrupos para calcular el rango móvil. Estos límites de control del promedio, repito, son los propuestos por Vargas. Montgomery presenta otros límites de control para calcular el promedio, en el caso de los límites de control estándar, que se diferencia la de Vargas, ¿no? Vargas toma y sigue tomando las constantes A para tamaño de su grupo 2. Montgomery presenta estos límites de control en fase 2, recuerden. Este es en fase 2. En fase 1, estos límites. Y en fase 2, estos límites. Obviamente, si estamos hablando de fase 2 es porque ya tenemos los parámetros y esta es la manera de estimar los parámetros. Rango móvil promedio sobre D2, que es parecido a la estimación de sigma cuando se teníamos el rango, ¿no? La estimación de sigma con el rango era que sigma, o la estimación de sigma, era igual a R trazo sobre D2. Es idéntico. Ahora se llama rango móvil porque se determina entre subgrupos de 2, pero este 2 es porque se está tomando 2 subgrupos simultáneos. Y repito, si hubiese sido 3 subgrupos simultáneos, aquí sería n igual a 3. Tendríamos que calcular el D2 basado en n igual a 3. Veamos cómo calculamos. Creo que puedes bajar un momentico para copiar la fórmula que... Sí, claro, esto. La de los parámetros. Ya. Aquí está. Los parámetros, aquí está. Gracias. Es igual a sigma y es... Ya con un ejemplo vamos a establecer realmente lo que Vargas y Montgomery presentan. Estos son los límites estándar, como yo les había comentado, para la medida de variabilidad, que es el rango móvil. Esta es la medida de variabilidad, la medida de localización, para el caso de la propuesta de Vargas, la medida de localización para el caso de la propuesta de Montgomery, la medida de variabilidad para el rango móvil estándar, ¿no? Estamos en fase 2. Estos son fase 2. Hay dos propuestas, ¿no? Para la medida de localización. La de Vargas y la de Montgomery. Cualquiera de las dos. Si no estoy mal, Stagraphy trabaja con la de Montgomery. Y la medida de variabilidad, que se utiliza esta fórmula, D2 mayúscula, basado en que n es igual a 2 por sigma. Veamos un ejemplo de la aplicabilidad de esta carta de control. Vamos a asumir que aquí hay un tren de llenado y que el producto alimenticio es, o estamos en una arrocera, ¿no? Donde el producto son bolsas de arroz de 55 libras. Y aquí por conveniencia se toma una de las bolsas simplemente para establecer el criterio del peso. Una bolsa como muestra en un determinado periodo. Aquí se tienen los subgrupos, se tomaron 10 subgrupos y estos son los pesos de cada una de las bolsas. Observen que hay una sola observación por subgrupo. Una sola observación por subgrupo. Entonces, como hay o existe una sola observación por subgrupo, es claro que no se puede calcular un rango. Entonces, ¿qué propone Montgomery? Montgomery dice, bueno, tome los dos primeros subgrupos y con esos dos primeros subgrupos calcula un rango. El único que no va a tener rango es el primer subgrupo. Ya cuando se baje al segundo subgrupo, se toma la observación del segundo subgrupo y se le resta la observación del primer subgrupo o viceversa, el primer subgrupo menos la observación del segundo. Y genera el rango. El rango es un valor positivo, ¿no? Porque es una diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Pero aquí estamos hablando en 3 subgrupos. 3.27 es el valor entre 51.10 y 47.83.
El siguiente rango móvil sería 47 y 60. Quedaría entonces 65. El siguiente sería 60 y 53. Quedaría 6.64. Observe que se está moviendo el rango, por eso se llama rango móvil. A medida que uno va descendiendo del subgrupo, se va calculando ese rango. Entonces, vamos a tener M-1 rango móviles. M-1. Es decir, si hay 10 subgrupos, habrá 9 rangos móviles. La suma, en este caso, sería 83.6 sobre 9. El rango móvil sería 9.27. Para el promedio no hay ningún problema, porque se toma, en este caso, las 10 observaciones de cada, obviamente, recuerden que cada subgrupo tiene una sola observación, se suman esas observaciones, que en este caso dio 558.22, y se divide entre 10. Eso da el promedio de 55.82.5. Ya tenemos el rango móvil promedio, y ya tenemos el promedio. Con esto basta porque ya podemos calcular los límites estándar. Perdón, los límites históricos o fase 1. Entonces calculamos el D4 y el D3. Basado que el tamaño del subgrupo es 2, a pesar de que el tamaño del subgrupo es 1, ¿no? Pero vamos a asumir que el tamaño del subgrupo es 2. Entonces sería, el D4 y el D3 daría 3.367 y D3 sería 0. El rango móvil promedio obtenido en los cálculos anteriores es 9.277. Esto nos da los límites de control superior 3404 y el límite inferior 0 y el central 9.27. Ya tenemos los límites de control de fase 1 para el Profe, rango qué móvil. pena. ¿Me podría repetir Sí. por qué tomamos como subgrupo 2 si nada más tenemos como uno solo, un solo subgrupo? Porque realmente cuando tú calculas el rango móvil, ¿qué estás Sí. tomando? Realmente estás tomando dos observaciones. Mira, 51.10 y 47.83. ¿Sí es claro? Estás tomando dos observaciones. Ok. Entonces, Por favor. ¿qué proponen los autores? Bueno, pero si estás tomando dos observaciones para llegar al rango móvil, entonces n igual a 2. A pesar de que realmente, como dices tú, n es igual a 1. Pero en el momento de calcular el rango móvil se está tomando dos observaciones. ¿Sí es Dos claro? observaciones. Sí, gracias, profe. Claro. Ahora, recuerda que yo estoy tomando n igual a 2, porque toda la fórmula la llevé a n igual a 2. Miren que coloqué el 2 como la parte superior para decir que estoy tomando son dos subgrupos. Pero alguien pudo haber hecho esto. Miren, alguien pudo haber dicho, bueno, yo voy a calcular el rango es con las primeras tres observaciones. Y si calculo el rango con las primeras tres observaciones, obviamente todo esto me va a cambiar, ¿no? Claro. Pero Sí, sería aquí ya sería, sí, y aquí ya no debería matriz. colocar 2, sino 3. Y que cuando calcule D2 y D1 debe ser para n igual a 3. ¿Sí es claro? Ok. Oh, Sí. listo. Bueno, aquí se está tomando 2, que es lo que generalmente se hace. Pero pudo haber tomado una cantidad diferente. Bueno, entonces ya teniendo los límites de control fase 1 para el rango, recuerden que hay que hallar D4 y D3 basado en n igual a 2. Ya teniendo estos límites de control, hallamos los límites de control propuestos, por ejemplo, por Vargas con la constante A2. Hallamos el A2, la constante A2 basado en n igual a 2. Y tenemos los límites de control. Obviamente este es el resultado de la constante A2 para n igual a 2. Como ya teníamos el promedio y ya teníamos el rango móvil promedio, ya tenemos los límites de control. Este es Vargas, ¿no? Este es la fase 1 Vargas. Y esto es el resultado de la carta. Aparentemente hay un comportamiento aleatorio, tanto con la medida de variabilidad como la medida de localización. Y si hay estabilidad estadística, comportamiento aleatorio, si hay estabilidad estadística, obviamente visualizado en ese comportamiento aleatorio, ya podemos estimar los parámetros. ¿Cómo se estiman los parámetros? Se toma el último rango promedio y se divide entre D2. Profe, ponga las ecuaciones de Vargas, por favor. Claro, ¿cómo no?
Pero, o sea, si yo lo hago por Vargas o por Montgomery, los resultados deben ser los mismos. No son iguales, pero sí muy parecidos. ¿Y cuál, Los o resultados sea, son parecidos. ¿Cuál es más recomendable, profe? No hay recomendación. No hay recomendación. Hay uno que es más estricto que otro. Observen los límites de control. Y ahorita, ahora obviamente con el software lo vamos a observar. Miren los límites de control propuestos por Vargas en cuanto a la medida de localización o localización en el promedio. Ve lo que generó, 73, 65 y 38. 384? Exacto. Y este es lo que genera el Instagraphic, que lo vamos a hacer ahora en pocos momentos. Vamos a tomar el mismo caso. Estas son las estimaciones de la desviación, teniendo claro que hay estabilidad estadística. Entonces, la desviación 822 y el promedio 5582. Y estos son los nuevos subgrupos. Supongamos que se va a hacer un control. Estos son unos nuevos datos. Como ya se tiene mu y sigma, ya se tienen estimados mu y sigma, ya se realiza fase 2. Y miren que aquí estamos utilizando la propuesta de Montgomery. Esta es la propuesta de Montgomery. Mu más 3, aquí sería igual, ¿no? El mu, 55.285. Esta es la propuesta de Montgomery. Aquí lo establece de esa manera Montgomery. Y la medida de variabilidad en fase 2, que ya es con D2. D2 y D1. Para tamaño, repito, 2. Aquí lo que cambia es cómo hallarlo en la medida de localización en cuanto a la propuesta de Montgomery. Esta es la propuesta de Montgomery para la medida. Lo que cambia es en la medida de localización, como yo les dije. Observen que la de Vargas, para la fase 2, la de Vargas establece este criterio. Y observen Montgomery. 3, rango móvil promedio sobre D2. ¿Qué es lo que se establece aquí? En eso es la única que difiere un autor con respecto al otro. Bueno, aquí está Montgomery, ¿no? Estamos utilizando Montgomery porque el software realmente utiliza Montgomery en esta gráfica. Bueno, resultados, 80.48 para el límite superior y 31.16 para el límite inferior de la carta de centramiento. Y en cuanto a la carta de variabilidad, en eso los autores no tienen diferencias. 30.298 para el límite superior, de 2 por sigma y de 1 sigma 0. Límite central, el rango móvil promedio 9.277. Como le decía, se hace control, se realiza nuevamente, se toma la información actual para hacer control, se calculan los rangos móviles y estos dos estadísticos, que le vamos a llamar estadísticos porque son los que se van a graficar, las observaciones de cada subgrupo y el rango móvil de los M-1 subgrupos. En este caso, 6 subgrupos. Recuerden que hay 7 y el primero no posee rango móvil. Y eso es lo que se establece en las cartas, en esta carta. ¿Qué observan? En ambas situaciones hay un estado fuera de control. En ambas situaciones, porque hay una tendencia ascendente. A pesar de que esta parte implica que una variabilidad disminuyó, va aumentando a lo largo del tiempo. Y ni se diga del promedio, ¿no? El promedio de las bolsas también tiene una tendencia ascendente. Entonces, lo que implica un comportamiento no aleatorio. Es un estado fuera de control en ambas situaciones. Y hay que ajustar el peso de esa bolsa, de ese producto alimenticio. Posiblemente, como en todos los trenes de llenado, posiblemente hay una descalibración en la báscula de llenado, en la parte superior, donde está la calibración del peso. Porque, por ejemplo, cuando se trata de, como ustedes de pronto posiblemente tengan experticia, cuando se trata de una materia prima que se puede compactar con las condiciones ambientales, eso se descalibra completamente. Bueno, esta es la carta de control de observaciones individuales.
Aquí simplemente les presento una utilidad de, obviamente, del conocimiento que se tenga de los parámetros de estas bolsas de arroz. Miren que ya se tienen los parámetros μ y sigma en fase 1. Y aquí nos están dando unas especificaciones. La bolsa debe estar entre 60 y 50 libras. Y se desea evaluar cuál es la probabilidad de que se presente o que el proceso cumpla con estas especificaciones. Entonces la probabilidad, asumiendo normalidad, recuerden, y aquí es importante ahora lo concerniente a normalidad, 50 entre 60, la probabilidad de que esté entre 50 y 60, entonces la probabilidad de que de un intervalo es una descomposición de la función acumulada del límite superior del intervalo menos la función acumulada del límite inferior del intervalo. Se estandariza, o si desean no estandarizarlo, trabajan con Excel. Excel le va a pedir el número, el valor de la variable X y el valor de μ y sigma. Y ya tienen la medida de probabilidad. Ya tienen este valor. O estandarizan, llevan a Z, se toma el 60, se resta μ, se le divide entre sigma, eso da 0.57, van también a Excel y buscan el valor de Z para 0.57, tal y como hicimos en el caso del ejemplo, del ejercicio de ayer. Y para el otro valor de Z, que dio un valor negativo, menos 0.7086, eso da una probabilidad de 0.23. La diferencia, 0.45. O sea, apenas el 45.47% del proceso cumple con las especificaciones. Todo esto se sabe gracias a la estimación de los parámetros μ y sigma. Aquí hay algo particular en las cartas de observaciones individuales. Aquí el teorema del límite central no se aplica, porque no son subgrupos, no son estadísticos. Por lo tanto, aquí sí es necesario que ustedes cuando le den la información de los datos, presenten o realicen mejor una prueba de bondad de ajuste, o sea, una prueba de normalidad. O sea, estos datos hay que establecer si realmente siguen una distribución normal. ¿Por qué? Porque no se aplica, repito, el teorema del límite central. El teorema del límite central se aplica para los estadísticos. Si yo tengo una muestra, yo calculo un promedio. Aquí no hay muestra. Recuerden que hay una sola observación por subgrupo. Entonces es necesario realizar la prueba de normalidad en las cartas de observaciones individuales. Aquí hay esta misma medida de probabilidad que lo pueden hacer en Excel, también en R también se puede hacer. Miren la forma sencilla de hacerlo en R. Y genera inmediatamente la medida de probabilidad. Vamos a recurrir ahora. Y aquí está el esquema para realizar la carta de observaciones individuales. Pero este es simplemente para la carta. Miren que aquí aparece los datos y aquí genera el plot. Miren que no se está utilizando el paquete QCC. Simplemente el algoritmo de cómo se realiza en R y lo que implica que aquí se debe utilizar otro paquete diferente al QCC. Aquí se utiliza el paquete QCR, que también lo pueden bajar obviamente en los diversos opciones de paquetes que tiene el R. Veamos ahora en esta gráfica cómo lo desarrollamos. Recuerden que en esta carta, y replico, se debe contrastar la hipótesis de normalidad de las observaciones. O sea, la prueba de normalidad se debe hacer en esta carta porque se trata de observaciones individuales. Bueno, ahora les comparto el stack graphic para ir a desarrollar, obviamente, esta carta de control. Vamos a tomar la información. Vamos a colocar la misma información en el stack graphic. Profe, se escucha muy lejos usted.
Ok, vamos a tomar la información. Vamos a presentar la información. Ahora sí me están escuchando, ¿no? Sí, sí. Voy a colocar la información, voy a colocarlo en la hoja. Bueno, voy a colocar en otra hoja mejor. Voy a cerrar aquí. Y aquí voy a colocar los datos. Miren, 51.1. 47,83. 60,48. 53,64. 57,79. 62,25. 49,50. 64,51. 50,43 y 60,72. Vamos a llamarle a esta columna, aquí seleccionar la columna, digo modificar columna, le llamo peso, porque se trata del peso del arroz. El arroz alimenticio. Vamos a hacer la carta de observaciones individuales. Observen que voy a ir a controlar. Todo está en controlar, gráfico de control por variables, básico, que es la de Chuja, individuales. En esta parte. Le voy a dar clic. Peso del arroz. Ni siquiera le pregunta cuál es el tamaño del subgrupo, porque ya se sabe. El algoritmo sabe que es observaciones individuales. Aceptar. Y esta es la carta, la que hemos desarrollado. Y aquí está la estimación de los parámetros. Mu y sigma. El mu y el sigma. Y estos son Profe, ¿puede repetir, por favor? Lo estoy claro, haciendo yo también. libro de datos. Aquí están las observaciones. Vamos a controlar. Gráfico de control por variables. Gráfico de control básico. Y en básico, al final, individuales. Nos sale esta ventana. Peso. La seleccionamos, peso del arroz, y le damos a aceptar. Y obtenemos, obviamente, la carta. ¿Claro eso? No hay comportamiento. Los comportamientos consideran esta gráfica comportamiento aleatorio en ambas cartas. En la prueba de corridas. ¿Dudas hasta el momento, por favor? Ahora, yo les decía que aquí es importante establecer la prueba de normalidad. Entonces, estos datos hay que verificar que hay normalidad. Entonces, ¿cómo se hacen estas gráficas? Observen que hay un icono que dice Stagweiser, ¿cierto? Aquí, en este icono, que es un sombrero como mágico, sale esta ventana. Y aquí, donde dice seleccionar a la derecha, seleccionar las siguientes elecciones rápidas. Aquí aparece prueba de normalidad como segunda opción. Prueba de normalidad de los datos. Le vamos a dar a aceptar. ¿A qué le vamos a hacer prueba de normalidad? Al peso del arroz. A dar a aceptar. Esta es la prueba de normalidad. Por defecto aparece una prueba que se llama Shapiro-Wilk. ¿Y cómo van a interpretar esta prueba? Obviamente, en esta parte, obviamente hace una interpretación correcta. El nivel de significancia por defecto en la parte inferencial es de 0.05. Ese es el nivel alfa. Error tipo 1, nivel de significancia. Recuerde que en cartas de control es .0027.
Pero como se trata de una prueba de onda de ajuste, una prueba inferencial, vamos a tomar el alfa de 0.05. Entonces, si ustedes comparan este alfa de 0.05 con el valor P que genera la prueba, si ese valor P está por debajo de 0.05, se rechaza la normalidad. Es decir, no hay normalidad en los datos. Si ese valor P, repito, está por debajo de 0.05. O sea, la prueba de normalidad, o sea, los datos no pasan la prueba de normalidad. El supuesto de normalidad no se cumple. Los datos no siguen una distribución normal. Y si no siguen una distribución normal, no se puede hacer la carta de observaciones individuales, sino una carta no paramétrica. Pero en este caso, afortunadamente, el p-valor está por encima de 0.05. Por lo tanto, el supuesto de normalidad sí se cumple. O sea, que los datos siguen una distribución normal. ¿Claro esto, por favor? ¿Alguna duda acerca de la prueba de normalidad? Profe, ¿y qué hacer en caso de que no dé? Hay dos opciones. Aplicas un método no paramétrico, por ejemplo, un método no paramétrico, una carta no paramétrica es esta. Carta de básica, mediana y rango. Pero lastimosamente aquí, como hay observaciones individuales, no se puede hacer esta carta. Entonces hay otra opción. La otra opción es transformar los datos. Es decir, estos datos, por ejemplo, si se aplica el logaritmo a estos datos, a cada dato se le aplica el logaritmo. Recuerde que aplicar logaritmos me va a dar un nuevo valor, ¿cierto? Entonces, esos nuevos valores los someto nuevamente a la prueba de normalidad. Y si sale normal, hago la carta con esos nuevos valores. Eso se llama transformación de la información, transformación de los datos, para llevar a una normalidad. Lo que pasa es que, ¿cuál es el sentido de aplicar logaritmo? El logaritmo, cuando se le somete a unos datos, el logaritmo lo que hace es, a ese conjunto de datos, hacerlo más simétrico, más ajustado a una curva gaussiana. Ese es el sentido de hacer transformaciones. Hay software como por ejemplo el caso del Minitab, que el Minitab ajusta unos datos mediante transformaciones internas que realiza a la normalidad. Eso lo realiza el Minitab. Aquí lamentablemente, obviamente aquí, al igual que él ajusta, ¿no? Ajusta y hace transformaciones. Miren aquí. Obviamente para explicar todo el software, claro, pero donde dice analizar. Datos continuos, justificación, transformación de potencia. Él toma y ajusta más a una distribución. Entonces mire la potencia, aquí elevó a 0.084. Y esta es la ecuación que utiliza. ¿Se dan cuenta? Pero todo eso, él realiza esta transformación, todo esto, toma el peso del arroz, lo eleva a la 0.084 y después lo divide entre puntos. Todo esto lo hace con el propósito de normalizar mejor el dato. Lo normaliza y en el momento de normalizar, miren, dice datos transformados, voy a colocarlo acá, ¿no? Donde está el disquete, uno lo graba, dice datos transformados, obviamente da clic aquí y le dice hoja A y él graba los datos que transformó. Miren los datos ahora. Voy a darle que sí. Voy al libro de datos y mire, datos transformados. Son los mismos datos, pero transformados por la ecuación. ¿Y para qué lo estoy transformando? Para tomar un esquema más simétrico, más ajustado a la normalidad. Eso se llama transformación. Vamos a aplicarle a esa transformación la prueba de normalidad. Vamos a ver qué tanto lo llevó a la normalidad. Usted, no fue mucho, pero es más, se tuvo casi que la misma información, 0.34. Pero ese es el esquema que hacen las transformaciones.
¿Y por qué no se transformó adecuadamente? Porque es que los datos siguen una distribución normal. Los datos lo habíamos observado que seguía una distribución normal. Pero si hubiese dado un resultado diferente de que no es normal, la transformación sí no hubiese servido. Claro esta parte, en estadística, cuando se presenta este inconveniente de normalidad. ¿Dudas, por favor? No, profe, pues por mi parte. Ok, bueno, si es claro entonces cuando hay transformaciones, que hay que hacer transformaciones si no hay normalidad, hay que hacer transformación y el software StatGraphics lo permite. El Minitab también lo permite, ¿no? Recuerden que es analizar datos continuos, ajuste de distribución, transformación de potencia. Aquí hace el ajuste. Pero eso, repito, cuando los datos no siguen una distribución normal. Y para terminar, recuerden que habíamos presentado, habíamos presentado perdón, unas medidas de probabilidad, ¿no? Que lo podíamos haber hecho en Excel, pero también podríamos hacer el R para hallar las probabilidades. Esta medida de probabilidad, la probabilidad de unas tú tienes unas especificaciones que generalmente se dan en producción. Hay unas especificaciones y desea uno, si ya conoce los parámetros, calcular la probabilidad de cumplir con esas especificaciones, que en el caso que tenemos generó una medida de probabilidad muy baja, 45.47. Y eso se puede hacer en R, mediante este algoritmo. Voy a copiar y pegar y voy a llevarlo a R. Vamos a llevarlo a R. Y vamos a copiarlo y pegarlo aquí abajo. Especificaciones. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que realmente está haciendo el algoritmo es lo siguiente. Voy a ampliar acá un poquito. Lo que realmente está haciendo el algoritmo es lo siguiente. Aquí está calculando la medida de probabilidad acumulada de la variable o de la especificación superior, que es 60. Miren que le está pidiendo el mu y el sigma. Aquí está calculando la medida de probabilidad. Y aquí está calculando la medida de probabilidad para la variable 50. Igual la media y la desviación. Le va a pedir. Entonces voy a compilar donde dice especificación. Este es un nombre que usted le pueden dar cualquier nombre. Voy a compilar aquí. Ya lo tomó. Y voy a decir cuál es el cálculo que generó. Especificación, miren. 0.4549. El 45.49% cumple con esas especificaciones. Es una manera rápida de hallar las especificaciones. En Excel también se puede hacer, ¿no? Voy a irme a Excel. Recuerde que aquí la media es 55.825 y la desviación 8.22. Voy a presentar las dos situaciones. Aquí está. Las dos situaciones en R y en... Entonces usted puede llevar la Z, puede utilizar en Excel la normal. Por ejemplo, miren, voy a fórmula, función, no voy a utilizar Z, sino la normal. Insertar función, estadística y busco distribución normal. Distribución normal, no normal estándar, sino normal. No voy a estandarizar así. Normal, mire, normal. Normal N. ¿Qué me pide la variable? 60, que es la límite de especificación superior. ¿Qué te recuerda también? Deme la media, 55,825, y deme la desviación estándar, 8,22. ¿Listo? Y cuando se trata de acumulado, el valor lógico, ustedes colocan 1 para decir menor o igual. 0 es cuando dicen igual.
que es el falso, ¿no? El valor lógico verdadero es 1 para decir menor o igual. Miren cuánto dio. 0.6942, que es el resultado que teníamos en el... Bueno, aquí dio 0.6939, ¿no? Punto 69, pero este con Z. 0.6942 con el Excel. 0.6942 con el Excel. Ahora, el otro valor que es 50. 0.2392. 0.2392. Esto sí dio preciso. Obviamente la diferencia, 0.4547%. O sea, ya podemos tener una herramienta como R, una herramienta como Excel y el resultado, obviamente, podemos obtener el resultado de este caso de estudio. ¿Preguntas, por favor? Acerca de estas cartas Chujar. Hemos desarrollado la carta Chujar. Eso se da en pregrado. Lo que hemos desarrollado hoy es pregrado. Todo lo concerniente a las cartas Chujar. Ya la próxima, bueno, ya estamos hablando en 15 días porque la próxima semana recuerden que tienen el evento en donde se exigirá un ensayo individual concerniente al evento. Ese ensayo, máximo 2 hojas, ¿no? Máximo 2 hojas en el ensayo. Y en 15 días vamos a desarrollar las otras cartas de control. Profesor, disculpe, EUMA, para la próxima semana, ¿qué tenemos? Que son las cartas que actualmente se están presentando, desarrollando los procesos productivos. Sobre todo la carta EUMA. Eso lo vamos a desarrollar en 15 días. Carta CUSUM, carta EUMA. Obviamente vamos a tomar el Stack Graphy y el R para desarrollar estas cartas de control. Y repito, que son las cartas de control aplicadas actualmente, sobre todo en fase 2. Fase 2. Estas cartas para fase 2. Es decir, estas cartas se utilizan para la fase de control. Fase 2. Aunque hay una discusión de autores que también digan que se puede aplicar en fase 1, pero vamos a desarrollarlo basado en lo que la mayoría de los autores consideran que es en fase 2. Eso lo vamos a desarrollar en 15 días. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, profesor, con respecto al trabajo. Hasta el momento, algo que no supe explicar bien. ¿Me escuchan? ¿Preguntas? Sí, Angie, sí te escucho, pero creo que el profesor no te escucha. Es con respecto a la tarea que tenemos para la próxima semana. ¿Claro todo? Profe, ¿no me escucha? Profe, Ok. Bueno, entonces... profe, no nos escucha. Sí, no los escucho, pero ya estoy observando que el link de asistencia a clases obviamente concierne a lo que se presentan, porque como esto queda grabado, claro que ya podemos obviamente verificar. No, profe, es que yo me Sí, conecté. pregúnteme por el chat, por favor. Yo me conecté 1 hora tarde hoy. Dirol, coméntale por el chat porque como que no nos escucha. Pero tomar una evidencia sobre... No, yo tengo, la evidencia mía es obviamente la grabación. Y lo que no hay ningún problema si tiene algún tipo de percance y se conecta tarde, después que esté presente posteriormente, no hay problema.
La asistencia, obviamente, ya yo la tomé porque yo tengo el kit. Obviamente tengo las personas que están conectadas. Entonces, tengo ya la evidencia. Si hay alguna otra pregunta, por favor. Me lo hacen por el chat, si es posible. Bueno. Entonces, nos vemos en 15 días, chicos. Sí, claro. Puedes tomar una foto. Ya yo lo hice. Hice una impresión. Sobre todo en la parte donde dice mostrar todos, o sea, en el chat. Yo ya hice la impresión del. Bueno, entonces nos vemos en 15 días. Muchas gracias y cuídense mucho, por favor. Todos queden bien para la foto, por favor. ¿Vieron? Ah, ok. Ya, profe, un momentico. Ok, ya estoy escuchando. Ya tomé la foto. Espere que yo salga, pues entonces. Ah, pues. Otra vez. Listo. Lorena, estás aburrida, Lorena. Ok, bueno, que estén muy bien. Cuídense mucho. Bueno, feliz fin de semana. Gracias, profe, bendiciones.